שיהיה שמחות ולי בליצרו אבא כבר תגיד כבר דליה. Bienvenidas, Grupo Golda, a otro lunes del taller Pensar Distinto. El encuentro pasado hicimos un resumen del tema de la curiosidad, que es lo que nos ha llevado los últimos encuentros pensar un poco. Y hoy vamos a abrir un nuevo tema, pero yo creo que está relacionado con lo que venimos hablando sobre la curiosidad, sobre el deseo de saber dónde y cuándo empieza y dónde y cómo termina. A este encuentro lo llamo aburrirse en la búsqueda de interesarse. Vivíamos antes en una sociedad sobreestimulada, donde se imponía la hiperactividad. Estábamos obsesionados con el hacer continuo y el alcanzar algo, lo que sea. Nos movíamos todo el día, todo pasaba demasiado rápido y no había mucho tiempo para reflexionar, valorar o reconocer lo bueno que nos sucede, lo que tenemos, lo que necesitamos o lo que deseamos realmente. Era muy difícil frenar la vida antes para disfrutarla, para no hacer nada, para mirar el futuro desde la calma. Vivíamos antes en una sociedad en la que habíamos impuesto a los niños y a los adultos ritmos frenéticos de vida. ¿Se acuerdan ustedes de las agendas que los niños tenían antes? Tan apretadas sus agendas de actividades extracurriculares que no tenían tiempo ni para aburrirse. Iban del cole a danza, de danza a inglés, de inglés a gimnasia. Y los adultos también. Íbamos del trabajo a una juntada, de la juntada al gimnasio, del gimnasio al estudio, del curso, etcétera, etcétera, etcétera. Vivíamos en un ritmo en que cualquier pequeño momento libre tenía que ser optimizado, programado y orientado hacia un objetivo a seguir. Parecía que la fórmula era tiempo quieto igual a tiempo muerto. No hacer nada igual a aburrirse. Y aburrirse igual a entristecerse. Pero llegó la pandemia. Y con la pandemia llegó la cuarentena. Y con la cuarentena llegaron movimientos que nos pusieron un poco las patas para arriba. El tiempo pareció aquietarse y nuestras actividades se redujeron al mínimo indispensable. Tuvimos que empezar a pensar qué es lo indispensable. Tuvimos que aquietarnos un poco a la fuerza. Así me encontré reflexionando sobre el tiempo, sobre cómo estamos viviendo nuestro tiempo y cómo nos gustaría vivirlo. Para convidarles mis pensares y a abrir este tema que nos va a acompañar los próximos encuentros, el tema del tiempo, del aburrimiento, quiero compartirles un extracto de Irrupciones, que es un libro de un uruguayo, Mario Lebrero, no sé si lo conocen, que Mario Lebrero reúne en este libro sus publicaciones de la revista cultural Postdata. Dice Mario Lebrero, en este ensayo que es muy lúcido y se llama Todo es interesante. Se los comparto. A veces me pregunto si lo que escribo resultará interesante para algún lector. Después advierto que no sé qué quiere decir la palabra interesante. De alguna manera me doy cuenta de que es lo contrario de aburrido, pero tampoco tengo claro el sentido del aburrimiento. Recuerdo algo que me explicaron hace tiempo y voy al diccionario y refresco la noticia de que aburrirse tiene que ver con la historia personal de cada uno, ya que su origen es la expresión latina ab horrere o tener horror. Aborrecer tiene el mismo origen. Aborrezco lo que me horroriza y aburrirme es otra manera de percibir lo que me horroriza. Claro que hay un me que hace más interesante la expresión. Me aburro
equivale a me provoco horror a mí mismo o me aborrezco, que viene a ser la misma cosa. Los que se aburren, entonces, buscan matar el tiempo, que es una manera de matarse, ya que el tiempo no se puede matar. Los que se aburren, entonces, buscan matar el tiempo para no sentir ese horror hacia sí mismos. Y de allí provienen las diversiones. Divertir es, entre otras cosas, una estrategia de guerra que consiste en llamar la atención hacia un lugar distinto para que el enemigo no se percate del objetivo verdadero. Aburrimiento y diversión se relacionan con el odio y con la guerra que cada uno tiene consigo mismo y no con mi pobre literatura. Esto me deja más tranquilo. Pero sigo pensando en la palabra interesante. Una de las acepciones de interesante es afectar, en el sentido que dan los médicos al término, y que es más o menos el mismo de los partes policiales. Las puñaladas interesaron tal o cual región intercostal de la víctima. Aquello que nos interesa nos afecta, para bien o para mal. Interesarse es entonces dejarse afectar. Y en general, lo llamativo, lo espectacular, lo inusual, es decir, aquello que se impone, que llama la atención, de un modo contundente. A mí más bien esas cosas me molestan y trato de dejarme afectar por otras cosas más sencillas y más próximas, hasta que me doy cuenta de que no existen cosas sencillas y no existen cosas próximas. Existen sí cosas sencillas y no existen cosas próximas. Existen sí cosas humildes que no llaman la atención hacia ellas en forma contundente, pero doy fe de que pueden llegar a ser interesantes, es decir, pueden llegar a afectar tanto como las otras o incluso más. Como me decía un amigo hace poco, todo es interesante, absolutamente todo, cada objeto, cada lapso, cada sentimiento, cada idea, cada fragmento de objeto, cada instante. Lo que se agota es nuestra capacidad de dejarnos afectar, es decir, nuestra capacidad de investigar las novedades que continuamente se producen en el objeto, es decir, nuestra capacidad de relacionarnos con el objeto. De ahí tal vez el horror. Ahí termina el fragmento de Mario Lebrero, que de paso les voy a compartir algunos cuentos de él, es muy interesante el uruguayo. Y tomo una de sus frases para compartirlas con ustedes y pensar juntos. Aburrirse y horror tienen el mismo origen. ¿Qué hay de horror en no estar divertido? Buscando artículos sobre la palabra aburrimiento, me di con que al aburrimiento hay que combatirlo o aprovecharlo. Es como una estrategia de guerra, dice el hebrero. Matar el tiempo o aprovecharlo. Sacarnos el aburrimiento de encima o sacarle el mayor jugo posible. Como si no pudiéramos permitir que pase el tiempo, ¿no? Hay que matarlo. Medio que es la misma lógica, solo que una la ve como algo positivo al aburrimiento y la otra lo ve como algo negativo. Así empecé a preguntarme, ¿qué es aburrirse? Parece que es inevitable. ¿Qué cosas, qué temas les aburren? ¿Les aburren porque no les interesan? ¿Porque no dicen nada de ustedes? ¿Viven el aburrimiento o lo combaten? ¿Qué emociones aparecen cuando no hacen nada? Tomo la frase del hebrero, interesarse es dejarse afectar. Parece que no podemos dejarnos afectar por todos los temas y todas las ideas, o por lo menos no todo el tiempo. Algunas hacen chispa al motor y otras no.
Esto lo hablamos en los encuentros de curiosidad. Las dejo pensando Goldas sobre estos temas. Aburrirse. ¿Qué les aburre? ¿Hace cuánto que no se aburren? ¿Se aburren todos los días? ¿En qué momentos? ¿Se dejan afectar por el aburrimiento o tratan de salirse rápido de ahí? Les mando un abrazo y seguimos el próximo lunes con este tema.